Hola amigos, continuamos hoy con el estudio del libro a los Hebreos. La lección de esta semana se titula Jesús, el ancla del alma, y básicamente está basada en el capítulo 6 del libro a los Hebreos, de donde se toma este título. Para entender este capítulo es necesario hacer algunas consideraciones previas. Permítanme. Recordemos en primer lugar que el autor de Hebreos le está escribiendo a cristianos de origen judío. Estos cristianos están un tanto desanimados debido a pruebas y persecuciones, y muchos están en peligro de apostatar y regresar al judaísmo. Por lo tanto, el propósito de Pablo es, por una parte, advertirle de los peligros que corren al volver atrás y apartarse de Cristo, y por otra, animarlos a seguir adelante hacia la madurez cristiana, enfatizando la inquebrantable promesa de salvación por parte de Dios. En el capítulo 5 los reprende porque considera que se han vuelto lentos para oír, nos dice el versículo 11, y que en verdad a estas alturas ellos ya debieran ser maestros, pero en realidad todavía tenían necesidad de que se les volviera a enseñar, lo que el apóstol llama los rudimentos de las palabras de Dios. Y esto lo ilustra de manera muy gráfica al decir que tenían necesidad de leche cuando en verdad ya debieran estar comiendo alimento sólido. Y enfatiza el punto diciendo que el que se alimenta de leche es un inexperto, un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. En otras palabras, Pablo les está diciendo que son inmaduros espiritualmente hablando. Es por eso que en el versículo 1 del capítulo 6 los insta a dejar los rudimentos de la doctrina y los anima a ir adelante hacia la perfección. O sea, los está invitando a madurar, a crecer espiritualmente. La expresión rudimentos de la doctrina se refiere a los principios básicos y fundamentales sobre los cuales está construido el cristianismo. ¿Y cuáles son estos? Los versículos 1 y 2 presentan 6 de ellos, agrupados en 3 pares. Número 1, el arrepentimiento y la fe. Número 2, los bautismos e imposición de manos. Y número 3, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si usted pone atención, se puede dar cuenta que prácticamente todas estas prácticas y creencias tenían su lugar en la comunidad judía, lo que nos permite deducir que éstas fueron usadas como base sobre la cual se construyeron las verdades cristianas. Incluso cuando en nuestras traducciones se menciona al bautismo, la palabra griega utilizada aquí en el versículo 2 no es la palabra utilizada regularmente en el Nuevo Testamento para describir al bautismo cristiano, sino a la que se refiere a los diferentes actos de purificación del ritual judaico. Es por eso que la nueva traducción de la Biblia en inglés refleja esto traduciendo la expresión doctrina de bautismos, el versículo 2, como instrucciones sobre ritos de limpieza. Así que en este caso, los fundamentos de los que tenemos que movernos y avanzar son todos del terreno común entre el cristianismo y el judaísmo. Y estos fundamentos eran un terreno común seguro, al que los cristianos judíos se habían retirado o se estaban retirando en esos momentos. Regresar al judaísmo era una tentación mucho más sutil para el judío cristiano que el regresar a sus antiguos hábitos para el cristiano que fue anteriormente pagano. Estos cristianos judíos no querían abandonar la religión cristiana, pero querían que fuera menos distintiva. Por lo tanto, regresaron al terreno común entre cristianos y judíos para así evitar la persecución. Tanto cristiano como judío podrían decir, tenemos que arrepentirnos, hay que tener fe, hay que realizar rituales de limpieza y así sucesivamente. Pero amigos, esto era una negación sutil
de Jesús. Y Pablo no podía tolerarlo. Y cuidado con nosotros, porque esto es totalmente característico de aquellos que se sienten desanimados y que desean darse por vencidos. Siempre existe la tentación de seguir siendo religioso, pero entre comillas, no fanáticos de Jesús. En el versículo 3 Pablo hace una declaración de fe y dependencia en Dios. Porque al referirse a dejar los rudimentos de las doctrinas y no echar de nuevo los fundamentos de obras muertas y todo lo demás mencionado, él dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. ¿Qué cosa? Dejar los rudimentos de la doctrina y avanzar hacia la perfección, hacia la madurez. Ir más allá de esos principios básicos que tienen en común el cristianismo y el judaísmo. En la segunda sección de este capítulo, de Hebreos 6, el apóstol advierte sobre el peligro de recaer. Los versículos 4 al 6 tratan de la suerte que corren los que se apartan de Dios. Y este tema es uno de los más controversiales entre los teólogos. Y con razón se dice que Hebreos 6, versículos 4 al 6, es uno de los pasajes favoritos del diablo, por su capacidad de ser tomado fuera de contexto para condenar al creyente que persiste en la lucha. Muchos han sentido ganas de rendirse después de escuchar a Satanás predicar un sermón sobre este texto. Hebreos 6, versículos 4 al 6, habla de la imposibilidad de arrepentimiento de aquellos que han caído después de recibir la bendición de Dios. El texto dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. En términos simples, el autor de Hebreos está diciendo que es imposible que los que fueron una vez iluminados y recayeron sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Noten el énfasis que Pablo coloca la palabra imposible. El autor de Hebreos no está diciendo que solamente es difícil, sino verdaderamente imposible. Esta misma expresión la usa en otros contextos aquí mismo en el libro de Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Y en el capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Volviendo al texto, de acuerdo a la descripción, se trata de cristianos que tuvieron una gran experiencia espiritual. El apóstol dice que fueron iluminados, es decir, habían experimentado la luz de Dios brillando sobre ellos a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Dice que gustaron del don celestial, que probablemente se refiera a la salvación o quizás a algún don especial del Espíritu. Dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, recibieron el Espíritu Santo. Y además dice que gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, experimentaron la bondad de la palabra de Dios y vieron el trabajo de ésta en sus vidas. Y también dice que gustaron los poderes del siglo venidero, que sería una forma de describir al poder sobrenatural de Dios. Los milagros que presenciaron o que tal vez ellos mismos recibieron. Los destinatarios de esta carta, en verdad, habían gustado de estos poderes. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Estas personas que han tenido impresionantes experiencias espirituales en realidad son cristianos? ¿O se podrían llamar cristianos? ¿Qué les pasó? ¿Eran verdaderos creyentes o solo tenían una fachada? Desde una perspectiva humana,
¿Quién se atrevería a llamar a alguien que parece tener las credenciales mencionadas aquí en Hebreos 6 un no creyente? Si pensamos bien, hasta podríamos elegirlos como dirigentes de nuestras iglesias. Pero amigos, no nos confiemos. Recordemos que uno puede tener grandes experiencias espirituales y aún así no ser salvos. Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De modo, amigo, que uno puede hacer muchas cosas religiosas y no ser salvo. El ejemplo perfecto de esto son los fariseos que evangelizaban, oraban, hacían compromisos religiosos, diezmaban rigurosamente, respetaban las tradiciones religiosas y ayunaban 1, 2 o 3 veces por semana. Así que es posible mostrar algún fruto o crecimiento espiritual y luego morir espiritualmente, mostrando que el suelo del corazón nunca estuvo bien y que realmente era tierra poco productiva. Pablo dice, porque es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y esta declaración ha llevado a muchas conjeturas. Algunos dicen que si estas personas son cristianas o no, una vez que han llegado a este punto, es imposible que se arrepientan. Y si estos son cristianos que perdieron su salvación, la terrible verdad es que nunca podrán recuperarla. Otros lo han querido explicar diciendo que todo esto solamente es una advertencia hipotética a la luz de Hebreos 6:9 que dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Así que ellos dicen que nadie puede realmente perder la salvación. Pero, ¿por qué se daría una advertencia sobre algo que no puede pasar? Amigos, es posible que este difícil pasaje se entienda mejor en el contexto de Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. El autor de Hebreos quiere decir que si regresan al judaísmo, todo el arrepentimiento religioso del mundo no les servirá de nada. Su abandono de Jesús equivale a crucificarlo de nuevo, especialmente si van a expresar su arrepentimiento en las formas tradicionales judías, especialmente el sacrificio de animal, el cual niega la completa obra de Jesús por ellos en la cruz. Recordemos además que hay una gran diferencia entre fallar y recaer. Recaer no es solo caer en algún pecado, en realidad significa apartarse de Jesús mismo. Proverbio dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y esa fue la gran diferencia entre Judas y Pedro. Amigos, si usted o yo nos apartamos de Jesús, no hay esperanzas. Y el mensaje para estos cristianos que pensaban en renunciar a Jesús era claro. Pablo estaba diciendo, si ustedes no continúan en Jesús, no crean que encontrarán salvación con solo seguir con los antiguos conceptos básicos que son comunes con el judaísmo. Si no han sido salvos en Jesús, simplemente no han sido salvos. La idea no es que si usted recae no podrá regresar nunca a Jesús, no, sino que si usted le da la espalda a Jesús, no espere encontrar salvación en ningún otro lado, especialmente en las bases del judaísmo, lejos de la plenitud en Jesús. A continuación, en los versículos 7 y 8 de Hebreos 6,
Pablo ilustra las graves consecuencias de recaer. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Es decir, cuando la tierra recibe lluvia y luego produce plantas provechosas, entonces cumple su propósito y justifica la bendición de lluvia enviada sobre ella. El autor de Hebreo aplica este punto. Usted ha sido bendecido, pero ¿dónde está el fruto? Dios busca lo que crece en nosotros después de que nos bendice, especialmente lo que crece en términos de madurez. Ahora, si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar fruto, entonces, ¿quién puede culpar al granjero por quemarlo? Amigos, esta ilustración nos recuerda que el crecimiento y el llevar fruto son muy importantes para cuidarnos de no recaer. Cuando en verdad llevamos fruto, permanecemos en Jesús y quedamos sin peligro de recaer. Jesús nos dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el versículo 9 de Hebreos 6, el escritor admite que fue un poco más duro que lo que necesitaba ser. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. A pesar de que hablaba con mucha severidad, Pablo confía en que ellos realmente continuarán en Jesús, que su perseverancia es una de las cosas que pertenecen a la salvación. Y este versículo es un versículo de aliento. Estos cristianos están en peligro de caer, pero no tanto por una rebelión calculada, sino por un deprimente desaliento. Ellos necesitaban ser advertidos, pero también necesitaban ser animados. Y eso es lo que hace Pablo. Así es que en los versículos 10 al 12 les dice, no se desanime, ni piense en renunciar a Jesús. Dios aún no se ha olvidado de usted. Textualmente leemos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amigos, cuando estamos desanimados, a menudo pensamos que Dios ha olvidado todo lo que hemos hecho por Él y por su pueblo. Pero Dios dejaría de ser Dios. Él sería injusto si se olvidara de tales cosas. Por lo tanto, Dios ve y recuerda. Así que Pablo los exhorta a que continúen con la misma solicitud hasta el fin y que no se tornen perezosos, sino imitadores de aquellos que han encontrado la clave para alcanzar las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las claves? La fe y la paciencia, como lo demostró Abraham. En los versículos 13 al 18, Pablo pide no desanimarse porque las promesas de Dios son confiables. El texto dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables
en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios hizo la promesa a Abraham, jurando por sí mismo. Y este juramento muestra que las promesas de Dios, así como su carácter, nunca cambian. Según el texto, hay dos cosas que nunca cambian, porque son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Número uno, las promesas de Dios, y número dos, su juramento. Es imposible que Dios mienta en cualquiera de estas dos cosas. Y lo interesante es que Pablo dice que por estas dos cosas podemos tener un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no se contenta con solo darnos consuelo. Él quiere darnos fortísimo consuelo. Es un fuerte consuelo que puede lidiar con las pruebas externas. Cuando un hombre, por ejemplo, tiene a la pobreza mirándolo a la cara y escucha a sus niños pequeños llorando por pan, o cuando es probable que le sobrevenga la quiebra a través de pérdidas inevitables, cuando el hombre pobre acaba de perder a su esposa y sus niños queridos han sido enterrados en la misma tumba, cuando uno tras otro los apoyos y comodidades terrenales han cedido, necesita ahí un fuerte consuelo. Amigo, no en tus pruebas imaginadas, pero sí en tus pruebas reales. No en tus aflicciones imaginarias, pero sí en las aflicciones reales y en las tormentas violentas de tu vida. Ahí está Jesús para ser tu refugio. Así que, apreciados amigos, no se desanimen. Dios tiene consuelo y esperanza para cada uno de ustedes. Y este consuelo y esperanza son como las ciudades de refugio ordenadas en la ley de Moisés, como se describen ahí en Números capítulo 35. Tanto Jesús como las ciudades de refugios están puestas delante de la persona necesitada. Estas no tenían ninguna utilidad, a menos de que alguien pudiera llegar a ese lugar de refugio. Y tanto Jesús como las ciudades de refugios están abiertas para todos, no solo para los israelitas. Nadie tiene que temer que se le dé la espalda en su lugar de refugio en tiempo de necesidad. Tanto Jesús como las ciudades de refugio se convirtieron en un lugar donde el que está en necesidad puede vivir. Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa para el que está en necesidad. Sin esta protección específica, ellos serían destruidos. Tanto Jesús como las ciudades de refugio proveen protección solamente dentro de sus fronteras. Salir de allí significaba la muerte. Es muy interesante esta ilustración de las ciudades de refugio, que son de alguna manera un tipo también de Jesús, representaban a Jesús. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre Jesús y las ciudades de refugio. Porque las ciudades de refugio solamente ayudaban al inocente. En cambio, el culpable puede venir a Jesús y encontrar pleno refugio y esperanza. Y la esperanza es lo opuesto al desaliento con el que estos judíos cristianos habían estado batallando por mucho tiempo. Es por eso que Pablo compara esta esperanza como una segura y firme ancla. Los versículos 19 y 20 dicen, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el apóstol nos recuerda que estamos anclados a algo firme, pero que no se ve,
y que penetra hasta dentro del velo. ¿Para qué se necesitan las anclas? Amigos, mientras más rudo es el clima, más importante se torna un ancla. Necesitamos que el ancla detenga el barco y evite que naufrague. Necesitamos el ancla para estabilizar el barco y mantenerlo más cómodo para los que están a bordo. Necesitamos el ancla para permitir que el barco mantenga el progreso que ha hecho. Y amigos, el barco debe aferrarse al ancla, así como nosotros debemos aferrarnos a la esperanza. El ancla en sí puede tener un agarre fuerte y estar asegurada al fondo del océano, pero si no está bien sujeta al barco, no sirve de nada. Y amigo, usted no necesita un ancla para mares en calma, sino especialmente cuando viene la tormenta, cuando las aguas de la vida están turbulentas y amenazantes. Así es que es muy interesante esta ilustración del ancla. Pero déjeme decirle algo, aunque la analogía del ancla es importante, no aplica perfecta y completamente. Porque nosotros estamos anclados arriba en el cielo, no abajo en el suelo. Y estamos anclados para avanzar, no para permanecer detenidos. Los versículos 19 y 20 dicen que esta esperanza, que es como un ancla, penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es decir, esta esperanza nos llevará hasta la misma presencia de Dios. Un precursor era un hombre de reconocimiento en el ejército. Un precursor es uno que va adelante, abriendo camino. Un precursor avanza, sabiendo que otros le van a seguir. Y amigos, estamos seguros de que entraremos a la presencia de Dios porque Jesús entró en el santuario celestial como nuestro precursor. Él va adelante. Él entró primero. Es interesante diferenciar que el sumo sacerdote de Levítico no entraba del velo como precursor, sino que solo como representante. Pero Jesús ha entrado en la presencia íntima del Padre como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para que su pueblo pueda seguirlo hasta ahí mismo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, asumió el oficio de sumo sacerdote. Aquí dice que penetró hasta dentro del velo. Así que Cristo como sumo sacerdote entró en el templo del cielo. Él cruzó el velo hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios, y allí presentó su sangre por ti y por mí. Y además se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. ¡Qué maravilloso mensaje! Tenemos un representante ante el Padre, uno que es precursor de los que vamos a seguirle. Estimados amigos, dejamos hasta aquí el estudio de hoy, deseando que los comentarios de esta oportunidad puedan servir para cada uno de ustedes, en lo personal, en lo espiritual, y especialmente para tener esta esperanza segura y maravillosa que es depositar nuestra fe y confianza y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, y si Él quiere, nos encontraremos la próxima semana con un nuevo estudio de la Palabra de Dios.